Debido al riesgo eléctrico y peligrosidad que conlleva la manipulación de equipos eléctricos y electrónicos, parar el vídeo en este momento, leer todo lo que se indica en esta imagen y recordar que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser siempre manipulados por personal cualificado en talleres homologados y cumpliendo las normas de seguridad y en materia de prevención de riesgos laborales que exija la legislación de cada país. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal. Mira, hoy traigo un vídeo de comprobación de equipos electrónicos. En este caso no vamos a comprobar un componente electrónico en sí, pero sí vamos a comprobar un circuito electrónico muy común, muy utilizado, que es fundamental en el mundo electrónico, que son las fuentes de alimentación. Evidentemente, hoy en día tenemos una gran cantidad y variedad de fuentes de alimentación que hacen que nuestros equipos electrónicos funcionen. Desde las antiguas fuentes de alimentación lineales, que como mínimo costaban de un transformador, un puente rectificador y un condensador de filtrado, que ya están en desuso o están desapareciendo, a modernas y complejas fuentes de alimentación conmutadas. Un aspecto importante para aquellas personas que se dedican al mantenimiento o reparación de fuentes de alimentación es poder comprobar si la fuente es capaz de entregar la potencia eléctrica a la carga para la cual se ha diseñado y, por supuesto, si los diferentes sistemas de protección que implementa funcionan. Protecciones contra sobreintensidades, sobrecalentamientos, sobretensiones, cortocircuitos, una serie de protecciones que nos van a ayudar a la hora de proteger nuestro equipo y de evitar posibles desperfectos y daños que puedan ocurrir. Un aspecto importante, como ya digo, es comprobar si la fuente es capaz de entregar esa energía y si los diferentes sistemas de protección que tiene funcionan correctamente. En este vídeo vamos a comprobar pequeñas fuentes de alimentación, como la que estáis viendo aquí, que son fuentes conmutadas, pero de pequeña potencia. A lo largo del vídeo también daré unas pautas, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, de cómo comprobar fuentes ya de más potencia y más complejas, como por ejemplo la que estoy viendo en la mano. Muchas veces nos encontramos a la hora de realizar acciones de reparación y mantenimiento de equipos electrónicos. Por ejemplo, puede llegar a nuestras manos un ordenador portátil que no arranque, ¿no? Lo primero que solemos hacer es comprobar si la fuente que da energía al equipo electrónico entrega la tensión correspondiente en su conector de salida y pensar de que la fuente está en perfecto estado. Pero puede ocurrir que la fuente no esté bien, es decir, puede ocurrir que la fuente esté entregando la tensión continua correspondiente en los extremos, pero una vez que le exigimos cierta carga, pues deje de funcionar, es decir, no sea capaz de entregar la potencia para la cual se ha diseñado. Por ejemplo, esta fuente está diseñada para una potencia de 65 vatios, es decir, entrega 19 voltios con una corriente de 3,42 amperios, es decir, puede desarrollar una potencia máxima de 65 vatios. Pues comprobar si esta fuente es capaz de entregar esa potencia es fundamental en nuestros procesos de reparaciones y además comprobar también si a la fuente le exigimos más potencia, van a entrar en funcionamiento los diferentes mecanismos de protección, de autoprotección que implementan este tipo de fuentes. Bien, esto que estamos hablando se puede aplicar a todo tipo de fuentes, desde pequeñas fuentes conmutadas como nuestros cargadores de dispositivos móviles a fuentes de laboratorio o, como ya digo, fuentes conmutadas de todo tipo de equipos. Sí es verdad que en este vídeo voy a dar algunas pautas sobre este tipo de fuentes, pero nos vamos a centrar en fuentes más pequeñas porque para hacer esta comprobación vamos a hacer uso de una herramienta que para mí es fundamental en un taller electrónico, que es la carga electrónica. Para poder comprobar si estas fuentes de alimentación entregan estas tensiones, estas intensidades, necesito aplicarle a su salida una carga. En este caso vamos a hacer uso de la carga electrónica, que es lo que yo en este vídeo os quería enseñar. Aquí estoy viendo mi carga electrónica. Más adelante en el vídeo os enseñaré cómo está montada por dentro, pero ya digo que esto es un kit que se vende por internet, que se puede configurar para probar cualquier fuente. Vamos a poder comprobar si la fuente es capaz de entregar la potencia para la cual se ha diseñado. También vamos a tener la posibilidad de exigirle más demanda de potencia a la fuente y ver cómo la fuente se comporta. Bueno, esto ya digo que es un montaje casero sobre un kit que se vende en internet. Después os lo enseñaré por dentro. Llegado a este punto, pues ya sabéis que siempre tengo que decir lo mismo, ¿no? La manipulación de equipo electrónico debe ser siempre manipulado por personal cualificado en talleres especializados. Hay que tener siempre en cuenta que las fuentes de alimentación trabajan con altos voltajes, son bastante peligrosas, están diseñadas para trabajar en el entorno en el cual se ubica, es decir, en el interior del equipo electrónico, y deben de cumplir las diferentes normativas con respecto a seguridad que tenga cada país. No hagáis lo que yo hago en el vídeo y si lo hacéis será bajo vuestra responsabilidad. Esta carga electrónica tiene una limitación, ¿no? Que es en la potencia máxima que puede aguantar. En concreto, creo recordar que estarán 60 vatios. No voy a poder comprobar fuentes de alimentación que desarrollen más de 60 vatios. En internet existen cargas electrónicas de mayor potencia, pero la que yo tengo es de 60 vatios. Por eso, en este vídeo no voy a poder comprobar este tipo de fuentes, puesto que generan más de 60 vatios, ni siquiera este alimentador que desarrolla una potencia de 65 vatios. Voy a poder exigirle como máximo 60 vatiendo 60 vatios, pues ya me puedo hacer una idea del estado de funcionamiento.
funcionamiento de esta fuente. Pero sí voy a poder comprobar esta fuente de alimentación de laboratorio, que no genera más de 30 vatios, y esta también. Haremos la comprobación de esta para que veáis cómo lo hago. Y estas pequeñas fuentes, por supuesto que sí, puesto que se entregan menos, bastante menos de 60 vatios. Pues entonces vamos a pasar en el vídeo a comprobar estas pequeñas fuentes de alimentación que estáis viendo en pantalla, ver si son capaces de entregar la potencia para la cual están diseñadas y sus protecciones funcionan. Vamos allá. Bueno, y como he comentado antes, voy a enseñaros la carga electrónica por dentro. Ahí estáis viendo el montaje que lleva. Esta es la carga electrónica que se vende por internet, carga de 60 vatios, esta placa que veis ahí, junto con la placa esta de control. Lo que hice fue meterla en este gabinete, practicarle aquí unos orificios para que pueda ventilar. En primer lugar pensé en ponerle una pequeña fuente de 12 voltios porque funciona con 12 voltios, pero al final pues le puse este conector y así la puedo alimentar con batería para cuando las quiera utilizar fuera del taller, ¿no? Aquí tenemos las conexiones de la carga eléctrica en sí, y estas conexiones, bueno, pues son de referencia de voltaje para cuando comprobamos la capacidad de las baterías. Otra particularidad muy importante que tiene este dispositivo es que podemos probar la capacidad de las baterías. Pues perfectamente puedo comprobar la capacidad que tienen, si están buenas o no y se pueden utilizar en otros montajes, lo puedo comprobar con la ayuda de la carga electrónica. Lo dejaremos para un próximo vídeo. Tener una carga electrónica para estudio o reparación de equipos electrónicos, bueno, pues realmente bastante útil. Son sencillas y no son profesionales. Bueno, continuamos con el vídeo. Bueno, antes de empezar a comprobar las pequeñas fuentes de alimentación conmutada con la carga electrónica que tengo, ya os digo que lo que vamos a ver en el vídeo son pruebas caseras. Voy a comentaros cómo realmente habría que comprobar las fuentes de nuestros equipos, ¿no? Sobre todo estas fuentes conmutadas, una solución excelente para alimentar nuestros equipos electrónicos. Pues sin embargo, las pruebas o la solución de problemas de estas fuentes plantean varios desafíos difíciles relacionados con la seguridad, ¿no? Debido a que son fuentes en las que existen altas tensiones que requieren que el diseñador tome precauciones concretas. Las dificultades realmente surgen al tener que manejar, pues bueno, altas tensiones, altas temperaturas, aislamiento de línea, bueno, unos requisitos mínimos de carga para que funcionen y por supuesto posibles explosiones, corrosión, incendios de los componentes electrónicos que implementa. En este esquema vamos a ver cuál sería realmente una estación o un banco de pruebas para fuentes conmutadas ya un poco más profesional, ¿no? Como mínimo deberíamos de tener para probar nuestras fuentes de alimentación. Una representación de este banco de trabajo, de este banco de prueba, en el cual tenemos la red eléctrica y nuestra fuente bajo prueba, y la vamos a conectar a la red eléctrica a través de estos dos dispositivos. Deberíamos siempre de conectar nuestra red eléctrica a un transformador de aislamiento para que la parte caliente de nuestra fuente pues quede aislada de la red eléctrica. En España tenemos una red de 230 voltios, pues utilizaríamos un transformador de 230 a 230 voltios. A la salida del transformador de aislamiento conectaríamos a un autotransformador. De esta forma podríamos aplicar al primario de la fuente bajo prueba una tensión ascendente, ¿no? Partiendo desde 0 voltios vamos incrementando el voltaje que vamos aplicando a la fuente. Utilizaríamos un amperímetro para comprobar la intensidad según vamos subiendo la tensión desde 0 voltios a la tensión de entrada nominal de la fuente. Estudiando el comportamiento del amperímetro podemos deducir si tenemos algún cortocircuito o tenemos también algún exceso de consumo en la fuente. Con respecto al primario de la fuente deberíamos actuar siempre de esta forma como mínimo: un transformador de aislamiento y un autotransformador, siempre equipo con una garantía profesional. Después, con respecto al secundario de la fuente, utilizaríamos siempre una carga electrónica. Aquí estáis viendo una carga electrónica profesional, la que vais a ver en el vídeo es una carga electrónica de principiantes, que es la que yo tengo. En un taller profesional que se preste, debe de tener como mínimo este tipo de carga electrónica. Podemos someter a la fuente a diferentes requisitos de carga, ¿no? Muchas fuentes requieren una carga mínima para arrancar. Podemos estudiar la fuente bajo diferentes cargas, para el arranque como para la entrega de potencia nominal para la cual la fuente se ha diseñado. Bueno, otro aspecto importante que deberíamos de tener siempre en nuestro banco de pruebas de fuentes es una caja de seguridad, puesto que hay elementos que son susceptibles de explosión o de incendio. Bueno, pues tener una caja de seguridad con un dispositivo de corte rápido de tensión de red es súper importante. Así siempre estaremos protegidos ante cualquier incendio o explosión. Una caja de seguridad con dispositivo de paro rápido, ¿no? Un pulsador de seguridad que si ocurre algo se desconecte rápidamente la fuente de la tensión de red. Bien, cuando tenemos la fuente bajo estas condiciones, cualquier medición que hagamos en los diferentes bloques que conforman la fuente de alimentación conmutada, cualquier medición que hagamos con el osciloscopio en cualquiera de los bloques que conforman la fuente, pues siempre se debería de realizar con una sonda diferencial. Por ejemplo, para medir el voltaje en la puerta de los transistores de conmutación, bueno, pues son voltajes de menos de 10 voltios. Para verlo realmente y estudiarlo bien, necesitamos hacer uso de la sonda diferencial. Recordaros que estas fuentes de alimentación llevan la referencia de tensión en la
la parte primaria no está conectada a tierra. Si conectamos la fuente directamente a la red, prescindiendo de estos equipos, y utilizamos el osciloscopio para medir alguna señal en la zona primaria, vamos a provocar un cortocircuito con el peligro y con la peligrosidad que eso conlleva. Bueno, he visto por YouTube vídeos donde se indica de aislar la toma de la tierra del osciloscopio, la colocación de una cinta aislante o anulación del cable de tierra del osciloscopio. Eso es un gravísimo error, ya que si conectamos la masa del osciloscopio a la referencia de potencial del primario, estamos elevando la masa de este aparato al potencial que tenga ese punto, haciendo que al tocar la caja del osciloscopio nos podamos electrocutar. Entonces nunca eliminar la tierra del osciloscopio. Bueno, estáis viendo que esto es realmente el procedimiento que se debe de seguir a la hora de analizar, reparar y comprobar fuentes de alimentación conmutadas. Vamos a utilizar en el vídeo una carga electrónica, como ya he dicho, mucho más sencilla, digamos de principiantes. Vamos a comprobar pequeñas fuentes conmutadas como cargadores de dispositivos móviles, por ejemplo. Bueno, recordad que esta sería la forma de probar fuentes de alimentación conmutadas, y como siempre digo, esto se debe hacer en talleres especializados que cumplan todas las normas de seguridad que requiera la legislación de cada país. Bueno, vamos a empezar utilizando nuestra carga electrónica para comprobar el estado de estas fuentes de laboratorio. Aquí estáis viendo dos, una más antigua que la otra y tengo otra más. El mismo procedimiento que voy a hacer con esta, pues haría con la otra fuente de laboratorio. Vamos a poder comprobar si efectivamente la fuente es capaz de entregar 2 amperios en el rango de 0 a 12 voltios. Como bien me dice en esta leyenda de aquí. Tengo 12 voltios, ahora mismo el consumo es 0 amperios, enciendo mi carga electrónica, 11,8 voltios, dejo una diferencia para la caída de tensión de los cables y 0,5 amperios. Activo la carga. Bien, y ya le está demandando a la fuente, ya le está demandando 500 miliamperios. Vamos a ir subiendo ahora esta demanda de corriente para ver si mantiene constante los 12 voltios y cuándo se activa la protección. Entonces voy subiendo 1 amperio, veis que la tensión que nos marca el voltímetro que está conectado justamente a la salida de la fuente son 12 voltios, 1 amperio sin problema. Vamos subiendo, subimos a 1,5 amperios, la fuente responde perfecta, 2 amperios, ya vemos que cae un poco la tensión, 11,9 voltios, pero la fuente está entregando 12 voltios y 2 amperios. 2,2 amperios, 2,3 amperios, está entregando 300 miliamperios más de lo que nos indica que la fuente puede entregar como máximo. Y ahí ya se pone en protección. Ha sido capaz de entregar 2,3 amperios. Veis cómo la protección ahí se desconecta en 2,3 amperios, pero en 2,4 salta la protección. Hemos parado la carga y hemos comprobado que la fuente efectivamente ha sido capaz de entregarnos en la máxima tensión para la cual ha sido diseñada, ha sido capaz de entregarnos los 2 amperios. Y en 2,4 amperios ha saltado la protección. Esta fuente está en perfecto estado. En procesos de reparaciones de fuente, pues también nos serviría para dejarle la carga un tiempo y ver exactamente cómo va evolucionando la temperatura del circuito de potencia final que tenga la fuente, normalmente transistores de potencia. Veis que con la utilización de esta carga electrónica hemos comprobado esta fuente y está ok. Ahora vamos a pasar a comprobar, por ejemplo, este tipo de pequeñas fuentes conmutadas. Como podéis ver aquí, pone que tiene una salida de 18 voltios y es capaz de entregar una corriente de 500 miliamperios. Entonces la voy a conectar. Efectivamente, estáis viendo que entrega 18 voltios. Enciendo la carga electrónica. En voltios pongo 18 voltios. Lo que voy a hacer es dejar siempre un poco menos para la caída de tensión que pueda ocurrir en los cables de salida de la fuente. Vamos a empezar por 200 miliamperios. Mientras no esté el LED rojo, la carga no está activa. Ya está el LED rojo encendido, entonces ahora sí le está exigiendo 200 miliamperios a esta pequeña fuente conmutada. Y vemos que con 200 miliamperios pues mantiene los 18 voltios de salida aproximadamente. 500 miliamperios, ha bajado un poco, pero seguimos con los 18 voltios aproximadamente. 900 miliamperios, ahora está entregando 1 amperio, 1,2 amperios, hasta 1,6 amperios está entregando. Ya le estamos exigiendo demasiado a la fuente, ahí ya se ha protegido. La protección de la fuente está diciendo hasta aquí hemos llegado. Lo suyo es no exigirle tanto, puesto que el fabricante nos está indicando que como máximo le exijamos 500 miliamperios, puesto que esto es la fuente de un router, la cual va a estar muchas horas encendida. Entonces, pues para mantener la temperatura de los semiconductores internos, mantenerla siempre controlada y que la fuente dure mucho tiempo, pues lo suyo es hacerla funcionar como máximo 500 miliamperios. Bueno, podemos ver que esta pequeña fuente de alimentación conmutada es capaz de entregar más corriente de la que indica y aparte tiene su circuito de protección que la desactiva cuando ya le exigimos demasiada corriente. Vamos a comprobar ahora esta otra fuente de alimentación. Indica 12 voltios, 2 amperios, 12,7 voltios. Tenemos configurada nuestra carga en 11,8. Está entregando 200 miliamperios. Subo a 300 miliamperios, ya la tensión me cae a 9 voltios. No es verdad lo que nos dice el fabricante, que me vuelo que va por ahí, o está mal. Si le sigo 400, mirad, el voltaje se cae. Esta fuente
es de mala calidad. Esta me llegó hace poco y esto es una fuente de alimentación muy mala. Si la abrimos por dentro nos daremos cuenta de que esto no merece la pena gastarse dinero en este tipo de fuentes de alimentación. Aparte que es un peligro. Esta fuente tan económica, la verdad es que no merece la pena. De todos modos nos ha servido para ver cómo, utilizando la carga electrónica, podemos ver el estado de la fuente. Bueno, ahora vamos a comprobar el estado de nuestros cargadores de dispositivos móviles. Por ejemplo, este es el cargador de mi iPad. Entonces vamos a comprobar si efectivamente entrega la potencia máxima que nos dice. Bueno, dice una potencia máxima de 12 vatios, 5,2 voltios, 2,4 amperios. Para comprobar este tipo de pequeñas fuentes, yo utilizo un conector que yo tengo preparado, va conectado a la entrada de la carga y es un cable de una sección de 1,5 para evitar caída de tensión en el cable. Está entregando 5,2 voltios. Activamos la carga. 800 miliamperios. Vamos a ir subiendo la intensidad. Está entregando 1,5 sin problema. 2 amperios y mantenemos los casi 4,9 voltios, 5 voltios, ¿no? Podemos considerar que la tensión de 5 voltios la estamos entregando. Vamos a subir hasta los 2,4, 2,5 amperios y está entregando también la tensión aproximadamente de 5 voltios, 2,6. Estamos exigiendo más a la fuente. En 2,7 ya se ha activado la protección interna del circuito. Vemos que tiene un margen, pero la protección funciona perfectamente bien. Esta fuente de alimentación es de bastante calidad. 2,4 amperios está entregando ahora mismo por aproximadamente los 4,9. Pues la fuente nos está entregando aproximadamente 12 vatios, que precisamente es lo que pone en las especificaciones técnicas que el fabricante nos indica. Está bastante bien construida, pertenece a una marca premium y es un buen cargador. Bueno, antes de finalizar el vídeo voy a comentar un poquito sobre un aspecto muy importante de seguridad de las fuentes conmutadas. Mirad, nos podemos encontrar varios tipos de fuentes conmutadas, porque aunque todos son fuentes conmutadas, cada una está diseñada bajo un concepto diferente. Un tema importante que hay dentro de la fuente, pues podemos hablar, por ejemplo, la toma de tierra y las masas o referencias de negativo, tanto de primarios como de secundarios de la fuente. Nos podemos encontrar varias tipologías. Esta fuente, por ejemplo, como estáis viendo, lleva conector de toma de red con 3 polos, ¿no? Polo vivo, que es la fase, el neutro y la toma de tierra. Esta fuente, esta tipología de fuente conmutada, lleva toma de tierra. Otras fuentes, por ejemplo, solamente lleva fase y neutro, no lleva toma de tierra. Para que veáis que ya sobre la mesa tenemos dos fuentes cuyos conceptos con respecto a la toma de tierra son diferentes. También nos podemos encontrar, por ejemplo, pequeños cargadores, unos que llevan 2 cables solamente, fase y neutro, y sin embargo otros llevan 3, fase, neutro y tierra. Aquellas fuentes que tienen toma de tierra, que están diseñadas para funcionar con una toma de tierra por tema de seguridad hacia el resto de equipo al cual alimenta, y también la forma que gestiona las interferencias que genera la fuente y cómo las deriva a tierra en este caso, o las deriva al neutro en este otro caso, son dos conceptos bastante diferentes. Aunque la tecnología de esta fuente es la misma, que es la conmutación, ¿no? En función de lo que vayan a alimentar y como los diseñadores hayan pensado la fuente, pues son bastante diferentes. Lo que he comentado durante el vídeo es importante que volvamos a recalcar. Ya sé que me pongo muy pesado con el tema de la seguridad, pero es que realmente trabajar con este tipo de fuentes de PC, que son similares, es bastante peligroso. Quiero que veáis que la toma de tierra de la instalación eléctrica, que es este terminal de aquí, el terminal central, que corresponde a este cable, no está conectado a la zona caliente de la fuente, ¿no? La zona caliente de la fuente viene delimitada por esta franja. Esta es la zona caliente y esta es la zona fría, o mejor dicho, este es el primario de la fuente y este es el secundario. Bueno, aquí también este circuito implementa la alimentación de los tubos CCFL de la pantalla, pero bueno, el primario, el secundario y el inverter para los tubos CCFL. Vamos a comprobar que efectivamente esta toma de tierra no está conectada al negativo del circuito primario. Si no buscamos el condensador principal, pues su negativo, este de aquí, que corresponde exactamente a este punto de aquí. Este es el punto de referencia de todas las tensiones del primario. Vamos a comprobar con el multímetro que efectivamente no hay conexión entre la toma de tierra y la referencia de tensión de la parte primaria de la fuente. Aquí tenemos la referencia de tierra, ¿veis? Y el negativo de toda la parte primaria lo tenemos justamente aquí. Y aquí, como estáis comprobando, no tenemos conexión. Sin embargo, podemos comprobar de que en esta fuente sí hay una conexión de la toma de tierra al secundario de la fuente. La toma de tierra la tenemos aquí. Esto conecta con el chasis del equipo, el chasis es metálico, se atornilla el chasis, hay conexión eléctrica de la toma de tierra al chasis del equipo y a través del chasis, aquí tenemos otro tornillo que conectaría con el chasis. Si tuviéramos el chasis de por medio, estaría conectado al chasis. Bueno, vamos a comprobar entonces que efectivamente este punto está conectado al negativo del secundario. Por ejemplo, nos venimos a cualquier negativo de estos condensadores y podemos comprobar fácilmente que hay conexión con la referencia negativa del secundario. Es decir, esta fuente puesta en su equipo, si bien la referencia de tensión del primario no está conectada a la toma de tierra, sí está conectada la referencia o negativo del secundario. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si vamos a utilizar nuestra sonda de osciloscopio, tenemos que la masa del osciloscopio corresponde
con la toma de tierra de nuestro osciloscopio. Hay una conexión eléctrica entre la toma de tierra y la masa. Es decir, la sonda de nuestro osciloscopio es la tierra de la red eléctrica. Y ahora cojo el osciloscopio y hago una medida directamente sobre el primario de la fuente conmutada y conecto mi toma de tierra, por ejemplo, al negativo del condensador. Estoy haciendo un cortocircuito entre el secundario y el primario, con lo cual voy a provocar una avería considerable en la fuente y aparte voy a averiar mi osciloscopio. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer mediciones con, por ejemplo, el osciloscopio en este tipo de fuentes. Bueno, además también tenemos que tener en cuenta que el negativo de este condensador se encuentra a un potencial de tensión diferente a la tensión que tengamos en la tierra de nuestra instalación eléctrica. Aparte de poder hacer un cortocircuito en algunas tipologías de fuente cuya tensión de salida no sea flotante, es decir, tenga referencia a tierra, como por ejemplo puede ser esta, pues aparte estoy uniendo dos puntos de diferente potencial, la toma de tierra de la red y el negativo de un circuito completamente aislado de tierra. El hecho de unirlas pues va a provocar un cortocircuito. Bueno, igualmente ocurre con las fuentes cuyo cable de alimentación solamente llevan fase y neutro, no llevan el cable de protección de tierra. Si yo vengo ahora con la toma de tierra de mi red eléctrica, que el cocodrilo de mi osciloscopio está conectado a esa tierra, bueno, pues esa tierra de mi red eléctrica y el negativo, que es la referencia de todos los voltajes del primario, pues tendrán potenciales distintos. Y al conectarlo aquí para querer hacer una medida, pues haré un cortocircuito. Bueno, de todos modos quiero comentar una cosa. Cualquier medida que vayamos a realizar con el osciloscopio en las zonas calientes o primario de la fuente de alimentación conmutada, siempre la haremos con la sonda diferencial. Esa es la forma correcta de hacerlo, independientemente que la tengamos conectada a un transformador de aislamiento o no. Siempre utilizaremos la sonda diferencial. De esta forma evitaremos posibles electrocuciones o daño que podamos hacerle a los equipos de medida. Así que recordadlo, siempre se utilizará la sonda diferencial. Y por supuesto, olvidaros de eliminar la toma de tierra de los equipos de medida. Si eliminamos la toma de tierra del osciloscopio, lo que estamos haciendo es, cuando conectamos la masa en el negativo del condensador donde tenemos alto voltaje, pues estamos poniendo la masa del osciloscopio al potencial de este punto. Con lo cual, al tocar cualquier parte del osciloscopio, me voy a llevar la descarga de la tensión eléctrica que tengamos en ese punto. Para comprobarlo, mirad, aquí tengo la toma de tierra del osciloscopio y la sonda que tengo también conectada al osciloscopio. Vamos a comprobar que efectivamente existe una conexión entre la toma de tierra del osciloscopio. Esta es la clavija de red que alimenta a mi osciloscopio y esta es la sonda que tengo conectada al osciloscopio. Si coloco, por ejemplo, esta punta aquí en la masa, vamos a comprobar que efectivamente tenemos dicha conexión. Al momento que yo coloque esto aquí, hago un cortocircuito. Bueno, como habréis visto durante el vídeo, las fuentes de alimentación conmutada son circuitos complejos, existen diferentes tipologías, diferentes formas de diseñarlas y por supuesto encierran una complejidad tanto de funcionamiento como de medidas de seguridad. En siguientes vídeos haremos una descripción de los elementos clave en aspectos de seguridad y los diferentes sistemas de seguridad que suelen implementar este tipo de fuentes conmutadas. Bueno, con esta última parte quiero que entendáis que la reparación, manipulación y medida de fuentes conmutadas es algo que hay que saber lo que se hace, hay que tener conocimiento, estar preparado, estar capacitado y si no, pues hay que dejarla en manos de un profesional. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale una manita arriba, suscribiros al canal, seguiremos aportando a toda y cada una de las listas de reproducción que tenemos en el canal, pero siempre, ya sabéis, poco a poco y con paciencia. Muchas gracias, cuidaros y nos escuchamos en el siguiente.